Gloria a Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios porque Él nos tiene esta mañana para bendecir y exaltar su nombre. En esta hora doy gracias al Señor por este privilegio que se me ha encomendado. Y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. En esta hora les voy a pedir que se pongan en pie. El tiempo ha avanzado, pero vamos a tratar de ser claros y concisos. Amén. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Nehemías, en su capítulo 1. Bendito es el Señor. El libro de Nehemías, capítulo 1. Vamos a leer 4 versículos en esta mañana. Aleluya. Y la palabra del Señor se lee como está establecida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amén. Vengamos en palabras de oración, hermanos. Aleluya. Amado Dios y Padre Santo Celestial, Señor, en esta hora vengo delante de tu presencia, Señor, para pedirte, Señor, que seas tú, Dios mío, usándome. Usa mis labios, Señor. Oh Dios mío, yo solo soy una sierva, Padre, delante de ti. Dios mío, te pido que seas tú abriendo nuestra mente y nuestros corazones, Señor. Mira, Dios mío, pongo en tus manos esta palabra, Señor, que sea para edificación y aprendizaje de nuestras vidas, Padre. Oh Dios mío, todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya, hermanos, pueden sentarse. Aleluya. En esta mañana el Señor puso en mi corazón un tema, y el tema que yo le puse a esta meditación es un líder conforme al corazón de Dios. Yo he traído una pequeña presentación para que ustedes puedan ir viendo algunos puntos que yo quiero tocar en esta mañana. Este ayuno está dirigido por las maestras de escuela dominical, ya mi hermana Marbeli. Ella hacía mención de ciertas características que nosotras como maestras, como líderes, debemos de tener. Y cuando yo pensaba y decía, Señor, ¿de qué voy a hablar? Primeramente, como todos reaccionamos, no queremos. Estar en este lugar es una gran responsabilidad. Y nosotros cuando nos paremos en este lugar tenemos que venir con temor y temblor, porque vamos a hablar esta palabra del Señor. Líderes conforme al corazón del Señor. En la Biblia nosotros encontramos un hombre que fue conforme al corazón del Señor. No sé si aquí entre nosotros ustedes se acuerdan de quién estamos hablando. David. David era un hombre conforme al corazón del Señor y fue un líder que el Señor lo usó en gran manera. Pero vemos que David no fue perfecto. David cometió muchos pecados, faltó ante la presencia del Señor. Pero dice la Biblia, en Hechos menciona, en Hechos 13:22 se hace mención de David y dice que David era conforme al corazón del Señor. Cuando yo oía eso, y yo leía eso y me ponía a meditar y decía, conforme al corazón de Dios, ¿qué significará eso? Y estudiando la palabra del Señor, David era un hombre primeramente humilde, sujeto a la autoridad. David era un hombre libre de rencor y mentira. David odiaba el pecado, aunque cometió pecado, él falló. Pero cuando nosotros vemos a veces en los salmos cómo David
quebrantó su corazón. David venía delante del Señor y le decía, Señor, límpiame con hisopo. Usted sabe qué es eso, limpiar el corazón de una manera tan minuciosa, porque nosotros somos imperfectos, solo Dios es perfecto. Dice la palabra del Señor que una de las cualidades de David es que David aprovechó las oportunidades que Dios le dio. A manera de introducción, voy a pedirle a mis hermanos que por favor pasen la siguiente slide. A manera de introducción yo tengo que siempre en todos los tiempos, hermanos, si usted puede leerlo, siempre Dios ha llamado a hombres tan diferentes para convertirlos en líderes efectivos. Tenemos los casos como Abraham en Ur de los Calderos, a su hijo Jacob para formar una nación, a Moisés para liberar a su pueblo después de haber tenido una educación militar en Egipto, a José que fue vendido como esclavos en Egipto, a Daniel que fue llevado cautivo a Babilonia y a Nehemías, el copero del rey de Persia. A través de los tiempos, a través de la Biblia, nosotros hemos visto ejemplos de hombres conforme al corazón de Dios. No eran hombres perfectos, pero todos tienen cualidades en común que nosotros podemos aprender. Líderes efectivos, decía mi hermana, son líderes que se les ve el resultado, hay un resultado en lo que ellos hacen. Estos grandes hombres se dejaron usar por el Señor. Vemos el caso de Moisés. Cuando el hermano me llamaba para darme el privilegio el lunes, mi primera reacción fue, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no puedo hablar en frente del público, a mí no me gusta. Pero cuando yo leo y aprendo de este líder Moisés, dice la palabra del Señor que él le dice al Señor, y quiero que lo leamos todos juntos, por favor, Éxodo 3. Éxodo, el llamamiento de Moisés, 3, 11 y 12. Amén. Éxodo 3, 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre el monte. Cuando a Moisés se le delegó esta gran responsabilidad, lo primero que Moisés dijo, ¿quién soy yo? ¿Cómo yo voy a ir a Faraón? No puedo, soy incapaz, qué sé yo, qué es lo que pensó Moisés o quizás cada uno de nosotros podemos pensar. Pero lo que a nosotros nos llena, lo que a mí esta palabra me llena y me conforta es saber de que el Señor dice, hazlo porque yo estaré contigo. El Señor nos dice a nosotros que nosotros hagamos las cosas en su nombre, que lo hagamos para Él, porque hemos sido llamados a un servicio, no de un hombre, sino para el servicio de nuestro Dios. Quiero que me pase, hermano, la siguiente. Yo traigo, secularmente hablando, ¿qué es liderazgo? Vamos a ver un concepto básico y común de lo que nosotros podemos aprender de qué es un liderazgo. Amén. ¿Puede poner, hermano, la respuesta? Liderazgo. La palabra liderazgo define una influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. Quien ejerce liderazgo se le conoce como líder. El liderazgo, hermanos, es la capacidad de tomar iniciativa, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo. Cada uno de nosotros, secularmente, nosotros tenemos un trabajo. En nuestro trabajo hay un manager, como nosotros le decimos en inglés, que en español sería un gerente, un supervisor. Esta persona está a cargo de otro grupo de personas y él está a cargo de motivarlas, de organizarlas. Él está a cargo
de muchas actividades para que este grupo funcione. En un negocio, en una empresa, hay ciertas metas, hay alguna misión que ellos tienen que cumplir, hay un objetivo. Esto es en lo secular. Y nosotros vemos que si una empresa o un negocio en el mundo es organizada, cuanto más nosotros en la casa del Señor. Y algo que el Señor venía poniendo en mi corazón es la organización. Porque ¿sabe qué? Si nuestro Dios es ordenado, nosotros tenemos que ser ordenados. Y yo no vengo a criticar el trabajo ni nada por el estilo, pero yo vengo de una iglesia, de una misión en El Salvador, Pentecostal MI, donde nosotros estábamos, yo compartía cuando nosotros tenemos ayunos con las hermanas, que nosotros, yo me acuerdo en mi infancia, que en nuestra iglesia todo estaba organizado, había su directiva, hasta de niños teníamos. Yo fui parte de una directiva de niños y yo se los comentaba a mis hermanas en forma de experiencia. Los niños, la directiva eran las joyas de Cristo. Y había su presidente, vicepresidente, estaba su tesorero, estaba su secretario. Igualmente había en las damas, en los caballeros, en los jóvenes. Había una organización. Porque las cosas del Señor se tienen que hacer en orden. Y si nosotros vamos a ser líderes que nos vamos a organizar y vamos a hacer las cosas bien. Aleluya. Den un aplauso al Señor, hermanos, porque Él se lo merece. El liderazgo de Nehemías. Vamos a pasar a la siguiente. Yo tomé de la internet estas dos imágenes. En la primera, nosotros en la historia que leímos en Nehemías, vemos acerca cómo empieza la historia de Nehemías. Se sabe que Nehemías era un judío que nació en el exilio, después que Ciro decretó, que lo podemos ver en Esdras, capítulo 1, que él decretó de que los judíos podían regresar a su tierra. Y dice la Biblia que algunos no se fueron, pero la gran mayoría, aproximadamente yo estaba leyendo, no sé si los números son exactos, pero como unos aproximadamente 50,000 judíos volvieron a Jerusalén. Esdras empezó la reedificación del templo. Nehemías era un hombre, un líder conforme al corazón de Dios, porque en él siempre hubo, como decía mi hermana, muchos aspectos que nosotros debemos de tener si tenemos un cargo en la iglesia: oración y ayuno. Nehemías, a pesar de que estaba en una tierra extraña, en un país donde él no había nacido en cautiverio, dice la Biblia que Nehemías gozaba podemos decir, de un cargo político. Era parte del gabinete del rey, como copero del rey Artajerjes. Nehemías, cuando empezamos a leer la historia, dice la Biblia que él estaba quizás en las funciones, en el palacio, y luego llega esta persona que se dice, uno de mis hermanos, Hanani, y Nehemías va donde él, lo reconoce que era otro judío, y va y le pregunta, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo está la ciudad de Jerusalén? Dice la Biblia que Nehemías no recibe noticias buenas, lo único que recibe es malas noticias. La ciudad de Jerusalén, los muros estaban derribadas, sus puertas estaban quemadas. No era lo que Nehemías estaba pensando que iba a escuchar. Algo que llama la atención de este líder es que él se quebranta tanto, le duele tanto saber lo que está pasando con el pueblo, que Nehemías lo que va a hacer es el único recurso que nosotros tenemos es ir a Dios, orar y ayunar para una respuesta. Aleluya. Dice la palabra del Señor que Nehemías fue y lloró. Y algo que a mí me llamó la atención cuando yo estaba leyendo y analizando este capítulo es que Nehemías oró por cosas específicas. Porque cuando nosotros vemos en el capítulo 2,
Nehemías primero le dice al Señor: Señor, tú prometiste que aunque estemos en tierras extrañas, tú nos ibas a recoger, íbamos a ser una nación santa. Y le empieza a decir: Señor, lo que tú le prometiste a tu siervo Moisés. En el capítulo 2 dice que Nehemías estaba tan conmovido que cuando él estaba al servicio del rey Artajerjes, este rey se da cuenta de la tristeza, pero le dice al rey: veo que tu tristeza no es porque estás enfermo, es porque tu corazón está quebrantado, es quebrantado de corazón. Nehemías no podía disimular lo triste que él se sentía al ver la situación del pueblo. Cuando Nehemías oye estas palabras, él empieza a relatar todo al rey. Conmueve tanto al rey que el rey le dice: ¿qué quieres que haga? Dime qué es lo que pides. Nehemías no se puso a pensar, o sea, qué es lo que iba a hacer. Nehemías ya sabía qué es lo que quería hacer. Nehemías le dice al rey Artajerjes: déjame ir porque yo quiero reedificar los muros de mi ciudad. Le pide cartas para que los gobiernos vecinos le franqueen el paso y no tengan ningún problema. Y piensa Nehemías también: si yo voy, ¿cómo voy a reconstruir? Necesito material para reconstruir las puertas. Dice la Biblia que le pidió cartas para que el guarda del bosque del rey le proveyera madera, los materiales con que él iba a reedificar los muros. Nehemías, cuando expuso todo esto al rey le pareció bien, porque Nehemías, la gracia de Dios primeramente estaba con Nehemías. Nehemías estaba preparado y seguro de lo que él iba a hacer. Ya el Señor le había dado esa sabiduría y en su corazón había despertado ese deseo de ayudar y de hacer algo, de hacer la diferencia. En el capítulo 2, versículo 11, vemos cómo Nehemías va. El rey lo deja. Nehemías no tiene ningún problema. Y Nehemías va y el rey todavía le da ejércitos para que vayan y lo acompañen y terminen su obra. Llega Nehemías al lugar y ve el desastre total en que se encontraba el pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor, leyendo esta historia, que Nehemías va de noche. Él solo se lleva unos cuantos de las personas que lo acompañaban. Y va y ve y analiza la situación y empieza a organizar, empieza a ordenar. Nehemías, en la mañana nadie se dio cuenta de lo que él había sido. Nehemías se levanta ante el pueblo y empieza a exponer lo que iban a hacer y empieza a animar. Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros, es el tema que está del capítulo 2 del versículo 11. Y aquel pueblo tan conmovido, sin peros, sin renegar, empiezan por familias, sacerdotes, todo mundo. Y vemos la reconstrucción que se hizo. En la fotografía, hermano, yo encontré un ejemplo de cómo fue, de todo lo que ellos reconstruyeron de la ciudad. Y la Biblia menciona en el capítulo 3 que Nehemías repartió el trabajo de la reedificación. Nehemías, a pesar que era un líder que tenía muchas cualidades, él solo no podía hacer todo el trabajo. Necesitaba a un grupo de personas, a todo el pueblo, para que concretaran el trabajo. Y en esta hora quiero pasar a un siguiente punto. La historia es muy bonita, ustedes la pueden leer detalladamente. ¿Qué se necesita para convertirse en un líder? Mi hermana hablaba muchas cualidades que nosotros debemos de tener, características. Nosotras como maestras debemos de prepararnos, primeramente buscando la dirección del Señor. Para convertirse en un líder, como ella decía, mencionaba, necesitamos primeramente el llamado de Dios, como ella lo mencionaba. Creo que en esta hora el Señor quiere que tengamos bien en claro que el llamado lo hace Dios, no lo hace el hombre. Si Dios nos tiene aquí es con un propósito.
En Efesios 4:11, la hermana también lo leía y nos dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, quizás no todos podemos ser líderes, no todos podemos ser pastores, no todos podemos ser evangelistas, pero cuando nosotros tengamos un líder o una persona a cargo que el Señor ha llamado, nosotros tenemos que apoyarlos. No tenemos que andar murmurando o criticando. El llamado lo hace el Señor. Cuando yo sentí el deseo, hermanos, de trabajar en la escuela dominical, el Señor fue poniendo esa carga en mi vida. En El Salvador, desde los 13 años, para la gloria del Señor, le doy las gracias al Señor porque Él me ha venido quizás usando, capacitando. A veces uno no entiende los propósitos del Señor. Pero desde los 13 años yo recuerdo, y con mi hermana a veces en los ayunos, cuando estamos estudiando la palabra del Señor, hacemos mención de cómo el Señor a cada una de nosotras nos ha llamado a este ministerio. Porque para uno ser llamado, hermanos, tiene que uno sentirlo realmente. Y yo recuerdo que hace 1 año y medio yo sentí esa carga. Y yo en mi mente y en mi corazón, yo le decía al Señor, Señor, yo quisiera trabajar en 2 lugares, en 2 ministerios, pero no sabía en cuál y no sabía cómo. Y al Señor yo le decía, Señor, y empezó en mí ese deseo. Y yo recuerdo que le pedí al Señor estar o en el ministerio de escuela dominical o en el ministerio de alabanza, porque en El Salvador trabajé mucho cantándole al Señor. En El Salvador nosotros cuando hacíamos culto, siempre en el servicio, a veces se dejaban himnos especiales. Y yo era una de las que me preparaba con un himno especial. Y por muchos años yo trabajé en la escuela dominical. ¿A qué quiero llegar, hermanos, con eso? Con mi experiencia de vida. El Señor fue poniendo en mí esa carga. Mi sorpresa fue que el Señor me llamó al ministerio de escuela dominical. Uno de los 2 que yo le estaba pidiendo. Y el Señor, a veces el enemigo viene y pone dudas. Y uno dice, ¿será que realmente yo tengo que estar en este lugar? Y pasó por mi mente, como siempre el enemigo va a poner cosas en nuestra mente. Y el Señor me lo confirmó. Porque cuando yo estaba a punto, casi a veces el enemigo toma ventaja. A veces lo más fácil que uno encuentra es renunciar y dejarlo todo. Pero un hermano aquí predicaba una vez un tema, inténtalo nuevamente. El Señor vino a mi vida de una forma especial y usó a un hermano. Y el Señor confirmó el llamado que yo sentía. Y yo le dije al Señor, Señor, yo te voy a servir. No me importa lo que hagan los demás. Yo te sigo a ti porque tú eres el blanco perfecto. Aleluya. La formación de líder, el siguiente punto. Otra vez, hermano. La formación del líder. En Primera de Pedro, si quiere puede buscarlo, hermano. Primera de Pedro 4, capítulo 4, versículo 10 y 11. Primera de Pedro 4, 10, 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la formación de líder a veces no es fácil. A veces hay que pasar, como decía la hermana, por el desierto. Van a venir pruebas, van a venir tribulaciones. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, las cosas no van a ser fáciles, pero confiad porque yo he vencido el mundo. El Señor dice que nosotros, el don cada uno de nosotros tenemos un don, tenemos talentos, pero está en nosotros pedirle al Señor
de que nosotros podamos desarrollar esos talentos y usarlos para la gloria del Señor. Dice que ministrémoslos unos a otros como buenos administradores. Los principios de un liderazgo es el próximo punto que yo traigo. En los principios de un liderazgo intervienen varios aspectos que Dios toma en cuenta. Número 1 es un corazón dispuesto a servir. Número 2, ser un hombre o una mujer de fe. Número 3, oración. Número 4, integridad. Número 5, dispuesto a darse por entero al servicio de Dios y a sus semejantes. Y número 6, una de las cualidades más importantes es el carácter. Pueda que hayan más, hermanos, principios que intervienen o ayudan para un buen liderazgo. Un corazón dispuesto a servir. Si nosotros estamos dispuestos, vamos a hacer las cosas con alegría, sin renegar, sin importarnos lo que hagan los demás. Si nosotros tenemos fe, vamos a poner esa confianza en nuestro Dios. Si nosotros oramos y nos sometemos, vamos a tener esa comunión íntima con nuestro Dios. Y sobre todo, dice una de las cualidades más importantes, el carácter. Moisés, dice la Biblia, que era el hombre más manso que había sobre la tierra. ¿Qué significará ser manso, hermanos? Hermano Héctor, ¿qué es manso? Incluye ser obediente también, de un carácter pasivo. Un carácter pasivo. Manso es el equilibrio entre los extremos emocionales. Es una actitud mental. Eso es ser manso. Manso no es ser débil. Manso es tener el equilibrio de las emociones. Es algo que nosotros debemos de pedirle al Señor, la mansedumbre, que no por cualquier cosa nosotros reaccionemos de una manera agresiva o peleando. Dice la Biblia de que Moisés era un hombre, el hombre más manso, pero vemos que Moisés sufrió murmuraciones. Moisés también se enojó porque el pueblo, él se va y el Señor le da los mandamientos y el pueblo levanta un becerro de oro. Moisés se enojó y tira las piedras de ver que el pueblo, después que había sido sacado del pueblo de Egipto, había sido libertado, vuelve otra vez al pecado. Pero Moisés era un hombre manso. Las cualidades de un líder. El siguiente punto, Colosenses 3, 23 y 24. Y nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Las cualidades de un líder. Primeramente, el primer cualidad debe de haber un deseo. En segundo lugar, un compromiso. Tercer lugar, coraje para animar a los demás. Y número 4, integridad. Creo que el primero, hermano, encierra a todos los demás. Porque si usted tiene deseo de hacer las cosas, lo va a hacer con compromiso, lo va a hacer lo mejor que pueda. Va a tener ese coraje para animar a los demás y no para servir de piedra de tropiezo para que los demás no avancen. Tenemos que ser íntegros. El pastor muchas veces ha hablado aquí de la integridad y a mí nunca se me olvida es hacer lo bueno aunque nadie nos esté mirando. Nos tenemos que comportar, ya sea en el trabajo, en la iglesia, de la misma manera, dar un buen testimonio. ¿En qué se basó el liderazgo efectivo de Nehemías? ¿En qué se basó el liderazgo efectivo de Nehemías? El principio de la organización, primeramente. Como nosotros vemos, Nehemías primeramente acudió al Señor, oró, ayunó, se preparó, pidió la dirección del Señor. Un buen líder no trata de hacer el trabajo solo,
antes que todo busca un equipo de trabajo. El libro de Nehemías es una guía de principios de organización de un proyecto y nosotros lo vemos en el capítulo 2 cómo Nehemías reparte el trabajo. Nehemías no busca hacerlo él solo todo el trabajo porque hubiera sido imposible. Pero cuando Nehemías tiene el apoyo del pueblo, en un tiempo récord de 52 días se reedificaron los muros. ¿Hubieron oposición? Sí hubo oposición. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero quería compartir con ustedes una guía para aplicar estos principios. La manera como lo expone el doctor Eric Penning en su libro Los ladrillos del liderazgo, es un libro que este hermano escribió. Hay una serie de guías de principios y en primer lugar está la fe. En segundo lugar está la oración. El tercero está la disciplina. Cuarto lugar, la enseñanza. Quinto lugar, el carácter del líder. El sexto lugar es la gratitud y el séptimo, el testimonio. Para ser un líder conforme al corazón del Señor, nosotros es que tenemos que tener ciertas cualidades, ciertas características. Como mi hermana lo mencionaba, nosotros tenemos que prepararnos, primeramente, valga la redundancia, en ayuno y oración. Eso tiene que ser la base de todo cristiano. En una disciplina, en el estudio de la palabra, para que nosotros, los que somos maestras, nosotras tenemos una gran responsabilidad, como la hermana lo explicaba. Sí, nosotros tenemos, decía ella, un 20%. ¿Por qué? Y estoy totalmente de acuerdo con la hermana. El 80% corresponde a los padres, porque yo no voy a venir en 45 minutos a enseñarle a su hijo lo que usted debe de hacer con él todo el tiempo. Y es responsabilidad de cada padre de enseñar y instruir en la palabra del Señor a sus hijos, porque el Señor lo manda, nosotros ya lo vimos en Deuteronomios. Pero nosotras como maestras tenemos que prepararnos y nosotros cuando estamos en el ayuno y nos estamos capacitando unas con otras, hablamos acerca de preparar una clase. No es fácil, hermano. Es más fácil preparar una clase para un grupo de adultos como ustedes. Yo me tomé una semana, pero yo sé que puedo emplear palabras y ustedes me van a entender, palabras en general, pero con un niño yo tengo que ser más cuidadosa, porque el niño, más estos niños que nosotros tenemos bilingües, aunque ya están grandes, pero hay muchas palabras en español que ellos no lo entienden, y los niños también, los pequeños. Uno tiene que idear la manera de cómo poder enseñar a estos niños y captar su atención. Un niño pequeño me va a poner atención unos 5 o 10 minutos lo máximo. Y luego se va a distraer, va a querer jugar, va a querer estar con su amiguito. Nosotras como maestras tenemos que preparar una clase para poderle enseñar a este niño en 5 o 10 minutos algo de la Biblia, una historia. Lo que yo me tomo con ustedes hablando 30, 45, una hora para exponer un tema, con él tienen que ser 5, 10 minutos. Es doble trabajo, es doble preparación. Hay que dedicarse, hay que querer estar haciendo eso. Porque todos trabajamos, todos tenemos responsabilidades. Hay que apartar un tiempo, leer la palabra, prepararnos, ver el material que se les va a dar a los niños. Por eso es de suma importancia que cada una, y así, los hermanos, nosotros vemos el ministerio de alabanza. Ellos están aquí en la mañanita ensayando estas alabanzas para que sea el Espíritu Santo que fluya a través de las alabanzas. Y así nosotros, cada uno que esté en un ministerio o tenga una responsabilidad o un cargo, debe de prepararse. Y haciéndolo, como decía la palabra del Señor, para el Señor, no para los hombres. ¿Cómo se enfrenta un líder a la oposición? Va a haber oposición siempre de una u otra manera. Van a haber, por lo general dice, el desaliento aparece cuando vamos a la mitad del proyecto y tiene 4 causas principales. Número 1, la fatiga, la frustración, el fracaso
y el temor. Hermanos, en la historia de Nehemías, Nehemías tuvo oposición. Se levantaron 3 hombres, Sanbalat, Tobías y Gesem. Hubieron estos hombres que dice la palabra del Señor que hicieron escarnio de los judíos cuando vieron que ellos estaban tratando de reconstruir los muros quemados y arreglando con cerrojos las puertas. Dice que ellos se burlaban, empezaron a murmurar, trataron de matar a Nehemías. Siempre van a haber este tipo de personas, hermanos. Siempre en la viña del Señor va a haber cizaña y va a haber trigo. Y van a haber Sanbalat, van a haber Tobías y van a haber Gesem que van a venir a nosotros a decirnos, salte de ese ministerio o no trabajes, es mejor que no hagas nada. Siempre va a venir, o el enemigo mismo va a venir y va a poner en nuestro corazón que nosotros no hagamos nada para la obra del Señor. El enemigo siempre va a tratar de detener la obra de Dios por todos los medios que encuentre. Pero Dios nos ha dado ejemplos de cómo poder vencer los obstáculos por medio de nuestra confianza y dependencia en nuestro Dios. Nosotros no dependemos de un hombre. Y vemos que Nehemías, dice la Biblia en el capítulo 4, que era tanto lo que estos 3 hombres estaban tratando de detener la obra del Señor, que ellos seguían la construcción, pero en sus lomos ellos tenían su espada, ellos estaban listos, porque en cualquier momento se iban a venir contra ellos. Estaban trabajando, pero también estaban ellos preparados. Siempre, como les decía, van a haber murmuraciones, oposiciones. Pero nosotros, ¿qué es lo que hizo Nehemías? Fue y oró al Señor, buscó al Señor. Y para ir terminando, ir finalizando, el líder de líderes, el ejemplo más perfecto, más excelente, más sublime que nosotros podemos conocer. Sí tenemos hombres de renombre en esta Biblia que nos sirven de ejemplo para que nosotros podamos ser ordenados, podamos ser organizados, busquemos del Señor, busquemos de su palabra, oremos, nos sometamos al Señor. Pero el líder de líderes, por excelencia, por el cual cada uno de nosotros estamos aquí, se llama Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos, porque por eso nosotros estamos aquí. Jesús es el líder de líderes. Jesucristo es el ejemplo supremo del liderazgo espiritual. Cuando la mayoría de la gente piensa de un liderazgo, se imagina en un oficial de ejército dando órdenes o un patrón supervisando cerca de sus empleados, asegurándose que todo el trabajo salga bien. El liderazgo espiritual es lo contrario de lo que la mayoría de la gente piensa. El liderazgo espiritual es liderazgo de servicio. Jesucristo mismo nos enseñó: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Mateo 20:28. Jesús fue definitivamente líder, fue el líder de 12 discípulos y de un grupo mayor, de mucho mayor, que lideró siendo un siervo y sirviendo juntamente con sus seguidores. Hermanos, ¿qué se puede decir de nuestro Dios? Jesús es el ejemplo, el maestro. El Señor nos dio ejemplos de humildad. El Señor se humilló hasta lo sumo. El Señor fue el líder que vino a trazarnos el camino que nosotros tenemos que seguir. El Señor Jesús es el ejemplo, como les decía, supremo, de excelencia, porque no ha habido otro líder como Él. La misma palabra lo dice, que Él dio la vida por usted y por mí. Fue tanto su amor que el Señor se entregó a sí mismo, no le importó. Todos nosotros, hermanos, hemos sido llamados a servir. Y los que son líderes, nosotros tenemos que apoyarlos. No tenemos que murmurar, no tenemos que poner oposición, porque la obra del Señor se va a hacer queramos o no. Y en esta hora yo le doy gracias al Señor, porque he podido aprender mucho a través de la palabra,
y Nehemías, este hombre del Señor, y así como muchos, Moisés, José, todos estos hombres nos enseñan a nosotros cómo ser líderes conforme al corazón del Señor. Y Jesús, cerrando con broche de oro, el líder de líderes, que es el líder de nosotros por excelencia, ese blanco que nosotros tenemos que seguir. En Filipenses 3:13-4, mi hermana lo leía, prosigo al blanco. Todos nosotros prosigamos ese blanco perfecto. Aquí todos nosotros tenemos defectos, todos tenemos errores, pero nosotros basémonos en esta palabra y que sea el Señor instruyéndonos y dándonos la sabiduría para seguir adelante como líderes o sirviendo a otros. En esta hora, hermanos, le doy gracias al Señor por lo que Él me permitió hablar, y así voy a dejar a mi hermano que sea él concluyendo con este servicio. Y que el Señor les bendiga, hermanos. Sigámonos gozando en el culto.